Gran macho, valiente e impredecible, decidido, fuerte y poderoso. No tuvo miedo de enfrentarse al poderoso Sekigama, ese león que es conocido y apodado por muchos como el rey de las bestias. Stumpy, el león que se enfrentó a 3 leones que amenazaron su territorio. Por cierto, si te gustan las historias impresionantes sobre leones impresionantes, agradecería que te suscribieras. Seguro este canal es el adecuado para ti. Acompáñanos escuchando y viendo este relato donde trataremos de presentarte la historia de este magnífico león. La historia de Stumpy con sus hermanos y hermanas comenzaría a finales del año 2009 y a inicios del 2010. Estos cachorros nacieron gracias a la unión de las 3 hembras de la manada Mars y los 2 machos de la depresión Mojave. Uno de esos machos sería conocido como Secoti primero con el nombre. Aproximadamente casi 6 meses después de que los machos Mojave se habían apareado con las leonas, aparecería un pequeño león, un león macho de cola corta. Este pasaría a ser conocido como Stumpy, o también como Sokoti II, hermano de 2 machos y de las 2 famosas leonas de la manada Mars, las hembras conocidas como Matsumi. Con el nacimiento de estos nuevos cachorros, los 2 Mamabe ahora tenían una gran responsabilidad y deberes que cumplir. Pero la amenaza que venían presintiendo cada vez estaba más cerca, la cual era una gran coalición formada por 5 machos. Aún así, con una gran amenaza al frente, los 2 Mamabe no demostraron debilidad en ningún momento y respondían a los rugidos de los machos rivales. Pero por suerte para los cachorros, los machos del norte eran muy jóvenes y parecían haber perdido el interés en esta zona, al menos por ahora. Casi 2 años después, los 4 machos del norte, liderados por el enorme león Black Mane, entraron en el sur. Los 2 Mavabe ahora sí estaban muy preocupados. Ahora los invasores eran más grandes y fuertes, con melenas desarrolladas. Los 2 Mavabe abandonaron la manada y se mudaron a otra zona, mientras que las leonas atrajeron la atención de los invasores para que los cachorros machos lograran escapar. Stumpy y sus hermanos eran muy jóvenes aún. A menudo solían encontrarse con animales que no conocían. Pero por suerte para ellos, ya tenían al menos algo de experiencia adquirida gracias a la ayuda de sus madres. Mayormente, los jóvenes mantenían un perfil bajo para evitar el contacto con otros machos. El tiempo pasó y los 3 hermanos crecieron hasta convertirse en grandes y fuertes machos con una melena completamente negra. Su territorio estaba cerca del río Linjati y controlaban gran parte de esta zona. Muchas veces solían enfrentarse a machos que venían de Namibia, así como también se enfrentaron con el macho Roari, que dominaba en lugares mucho más cerrados. Un año después de haber peleado con Roari en 2017, tenían una nueva amenaza en su territorio. 3 nuevos machos que habían cruzado el río Linjati, machos provenientes de Namibia. Eran 3 versus 3, los machos residentes tenían la ventaja, todavía estaban en su mejor momento. La coalición de Stumpy tenía todo a su favor, pero los jóvenes no se apresuraron en atacar, estudiaron el lugar y esperaron el momento oportuno. Hasta que en una tarde los guías y turistas escucharon rugidos muy intensivos. Cuando el guía llegó al lugar, vio que Stumpy se estaba enfrentando a los 3 invasores. Esto ya no era algo casual, sino una toma de poder. 2 de los jóvenes perdieron confianza y se alejaron del combate, mientras que Stumpy estaba luchando con uno de ellos. Era una pelea a muerte, era ganar o morir.
Stumpy estaba tan concentrado y decidido que hasta ni le importó que un búfalo tratase de atacarlo por la espalda. Fue un gran combate que dejó muy mal herido al joven macho, que al final logró escapar. Stumpy, el macho de 3 dientes, logró hacerle frente a 3 jóvenes machos sin la ayuda de sus hermanos, un símbolo de poder y fuerza. Esto hizo que los jóvenes no volvieran a entrar en su territorio, aunque se quedaron en los límites. Tiempo después, Stumpy y sus hermanos decidieron expandir su territorio, entrando en lugares de difícil acceso. Más tarde, Stumpy sería visto de nuevo al otro lado del río Linyati, cerca de algunas aldeas. Y ese sería el último avistamiento de este gran macho. Quizás se fue a otro lugar y conquistó otro territorio, pero es difícil de saberlo. No hay muchos registros de esta zona. Así que esa fue la historia de Stumpy, uno de los cachorros nacidos en la manada del pantano. Lastimosamente, tampoco sabemos qué pasó con los otros 2 machos, pero sus 2 hermanas todavía están vivas.